Bueno, estamos ahora con Diego Rojas, periodista, y lo invitamos a Diego, a quien le agradecemos su presencia, porque queríamos utilizar este programa para discutir un poco medios en Argentina, si se quiere el final de toda la discusión que tuvo que ver con la ley de medios, y una discusión que sigue fortalecida, que tiene que ver con los distintos posicionamientos ideológicos, la gran demarcatoria de aguas de los medios hoy en Argentina, o por lo menos lo que parecía ser una gran discusión ideológica de los medios en Argentina. Gracias por venir, Diego. Por favor. Bueno, primero, si podés, un análisis, una aproximación sobre qué se discute hoy en los medios en Argentina. Bueno, que se discute, me parece que hay una discusión en la que se discuten los propios medios, ¿no? Además, hoy es un momento muy interesante en ese sentido. Creo que el periodismo está reviéndose a sí mismo y en esa deconstrucción que hace de sí, me parece que se puede pensar un poco cómo funciona, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que me parecen más nefastas del periodismo actual es 678, pero creo que hizo un gran aporte en los primeros momentos a justamente a desacralizar los medios, a mostrar cómo se estructuran, ¿no? Digamos, los informes, cómo se realiza el mensaje de los medios, y eso me parece que preparó a la sociedad para que haya un distanciamiento sobre esa creencia ciega en lo que los medios dicen, ¿no? Bueno, de hecho, igual siguen actuando los medios en ese sentido, se sigue operando, si se quiere, muchas veces y de todos lados para imponer un cierto discurso, un cierto relato. Pero me parece que en los medios se discute no solamente, digamos, la actualidad, como es lo tradicional de los medios, sino que se discuten los propios medios y su rol. Decías que en un primer momento 678 es un aporte importante, pero después no. ¿Cuál es el quiebre que...? No, yo creo que, bueno, creo que tenía la misma línea, pero me parece que, creo que justamente creo que lo que hay todo el tiempo en 678 es una impostura en el sentido de evadir justamente un gran sector de la realidad. Es decir, aquello mismo que ellos denuncian, ¿no? Al marcar la estructuración de un relato que pueden realizar los medios a través de la construcción de ese mensaje mediático, es lo mismo que ellos realizan y de un modo marcadamente proestatal, ¿no? e hiperoficialista. Entonces me parece que esto es una evolución, no sé si es una evolución, pero me parece que sí puedo ver, digamos, el aporte en un primigenio que hubo y luego esta constancia en una monotonía de un relato proestatal. ¿Y decís que la situación del periodismo es crítica en Argentina ahora? Yo crítica, creo que no usaría esa palabra. Creo que hay una discusión sobre los medios que me parece muy interesante. Creo que esto va a ser productivo. Quiero decir, digo, la gente que ejerce el periodismo va a tener que plantearse, digo, no va a tener un manto de pulcritud o de impunidad hacia el receptor. Creo que existe esta mediación en el público que permite que no haya una mirada ingenua sobre lo que dice el periodista, y eso me parece muy saludable. Se perdió el periodista impoluto. Claro, nunca lo hubo, pero antes se actuaba con esta noción de verdad, ¿no? Lo que de acá se dice es la verdad, y creo que eso, en todo, la desacralización de los términos absolutos siempre es positiva para todas las sociedades. Bien. Digo, vos además tenés un compromiso ideológico personal y hiciste grandes aportes en términos periodísticos, pero que también sirvió a la causa de Mariano Ferreira. Las luchas de los sectores populares, de aquellos que tratan de mejorar las condiciones de vida de los más postergados, en el marco de esta batalla de medios donde se juegan otras cosas, ¿logra filtrarse esa discusión? ¿Permite que los reclamos de los de abajo entren en la agenda mediática? Yo creo que siempre existen filtraciones y siempre existen obturaciones. Mira, hace poco se cumplieron 2 años de la masacre de Once. Hubo un acto en Plaza de Mayo, hubo discursos muy fuertes contra el gobierno, pero si vos ves la crónica que se realiza en Página 12 acerca del acto mismo, que es una nota no firmada, omite todas las denuncias que realizó María Luján Rey, Menguini y todos los familiares de las víctimas de Once, y hace, una crónica generalista sobre ese acto, sin señalar ni las denuncias contra
Jaime, Devido, Randazzo y la propia presidenta en función de las responsabilidades políticas de y los Sirigliano y los empresarios. No nombra ni un empresario ni ningún político. Entonces, creo que ahí se muestran las obturaciones. Y por otro lado, siempre creo que existen estas filtraciones que permiten que estas cuestiones, es decir, los medios periodísticos son empresas periodísticas y responden a un interés económico, un interés de poder al que responde cada grupo empresario mediático. Pero en función justamente de esta gran enfrentamiento que existe entre el gobierno y ciertos sectores de los medios, es probable que, digamos, la Corpo, digamos, pueda filtrar lo que sucede en Formosa, y por otro lado, por ejemplo, noticias que no van a aparecer en Clarín, como por ejemplo los proyectos arrocíferos de Aranda en Corrientes, aparecen en los diarios que son más que tienen una mirada oficialista. Entonces me parece que este tipo de lugares en los que están erigidos los medios permiten este tipo de filtraciones donde se puede dar a conocer este tipo de cuestiones. Con esas obturaciones del caso, yo quiero decir que en los medios oficialistas cualquier lucha antigubernamental está completamente tabicada, no se la da a conocer, y si se la da a conocer, se la dan. Hace poco también hubo una manifestación hubo distintos cortes de ruta reclamando la absolución de los 4 presos que están condenados a cadena perpetua en Las Heras por sucesos de 2006, y en los medios oficialistas, si vos lees, lo que hay son recuadros muy pequeños y donde se habla de enfrentamientos cuando hubo represión. Es decir, la represión ha vuelto a ponerse sobre el tapete de la política del gobierno que se jactaba de no reprimir, hoy de la mano de Berni, de Milani, de la gendarmería, reprime de manera clásica con el aparato represivo del Estado, y esto hoy en los medios oficialistas no se señala. Sí se señala, y con grandilocuencia, en los medios opositores. Entonces me parece que sí, las luchas tienen, o las noticias que atañen a los sectores populares tienen distintas maneras de filtrarse, pero esto siempre ha sucedido así. Mira, Walsh, cuando escribió Operación Masacre, digamos, la tuvo que publicar en una revistita que se llamaba Revolución Argentina, porque la llevaba a Clarín, Clarín ya estaba, se la llevaba a Clarín, la llevaba a los diarios. Él pensaba que tengo una notición y no se lo publicaban. Empezó a salir como folletos en la Revolución Argentina, que era un diario nacionalista, una revista nacionalista de aquella época, y luego se publicó en libro, y ahí sí tuvo una gran difusión. Pero bueno, quiero decir, o sea, muchas veces este tipo de cuestiones, Operación Masacre narra una gran, algo que está oculto, los fusilamientos del basural de José León Suárez, eso permaneció oculto porque los medios no les interesaba, no les parecía que tuviera que ver con su línea editorial. Entonces, bueno, se tuvo que esperar a que saliera en libro para que tuviera una difusión más general, pero en todo caso esa espera valió la pena. En la situación actual de choque de medios, hoy saldría más rápido. El que tenga esa noticia encontraría más fácil el lugar para publicarla. No en página 12, probablemente si fuese el Estado el ejecutor de esto, pero sí, digamos, en los otros medios. De todas maneras, lo que hay que decir es claramente que hay una situación de posibilidades de expresarse, ¿no? Digamos, o sea, cuando se habla de censura, me parece que es una expresión que no cabe hoy en la política actual argentina, en la sociedad argentina. Lo que sí habría que señalar es que también existen dificultades para que el periodismo pueda acceder a datos oficiales del Estado. Cada vez están más restringidos esos datos. Incluso las declaraciones juradas de los funcionarios han tenido modificaciones a partir de fines del año pasado que las hacen más proclives a ocultar, digamos, enriquecimientos, porque ya no se puede tener ahí los datos de los familiares directos que antes estaban, lo cual implica, digamos, que el acceso a la información pública, que es parte del trabajo periodístico, parte del derecho ciudadano a la información sobre el Estado, hoy está más restringido. Entonces, pero me parece que de todas maneras, lo que decíamos al principio, eso permite que el periodismo tenga que hacer mayores esfuerzos, y eso permite también que haya una mayor, ¿no?, intensidad y tensión a la hora de investigar al Estado y a los poderes, no solamente al poder del Estado, sino a los poderes en general. Claro, y los poderes en general el poder económico, el poder judicial, existen. Con respecto a los trabajadores de los medios, vos, tu experiencia, ¿qué ves? ¿Se comparte la línea en general de medios que trabajan?
o bueno, cumple un empleo y hace lo que le corresponde hacer? Depende, ¿no? Digamos, hay trabajadores que están consustanciados con la línea del medio en el que trabajan y no me parece, digo, es una elección personal. De todas maneras, lo que sí no se debería plantear como una norma es esto, que el trabajador de Clarín es un esbirro de Mañeto. Eso me parece un tanto ridículo. En Clarín mismo, por ejemplo, hay una comisión interna, quiero decir, lograda después de años de inexistencia de esta comisión interna, cuando en 2000 Clarín despide a 117 trabajadores y a todos los delegados. Entonces, ahí se nota que existe esta tensión. Digo, hay empresas, los periodistas son trabajadores de prensa y que cumplen una función periodística. En esa función periodística podrán tener mayores o menores ¿no? coincidencias con la línea editorial del medio en el que trabajan, pero no creo que sea correcto compararlos de manera, digamos, dura y decir que llevan puesta esa camiseta necesariamente. Uh-huh. Y bueno, pensaba a modo de cierre, ¿te parece que vamos llegando, sin prisa pero sin pausa, al diciembre de 2015, un cambio presidencial en Argentina? Eso es un momento siempre intenso porque marca los tiempos políticos, tiempo de Estado, marca mucho la sociedad argentina. Imagino que debe ser similar en otras sociedades. ¿Cómo te parece que eso va a afectar al periodismo, esa modificación precisa? ¿Te parece que va a tener un impacto? A mí me parece que falta un año más de un año y medio para esa instancia. A mí lo que me parece es que la situación política va a llevar a que el periodismo actúe de diversas maneras. Estamos atravesando una crisis económica muy aguda. Creo que hay inflación, hay devaluación, ahora estamos en la víspera de las paritarias. Todas estas cuestiones van a poner sobre el tapete central el rol de los trabajadores y su intervención política, que puede superarse a la que ha estado teniendo hasta hoy. Me parece entonces que los medios van a tener que reacomodarse a los nuevos sujetos políticos y al mapa de los actores y cómo se está moviendo. Quiero decir, la oposición de derecha al gobierno kirchnerista está debilitadísima, no sabe qué hacer, ponen a OTC y a este pibe del ARI que se pasa con Massa. El kirchnerismo también está, me parece a mí, debilitado. Adrián Pérez, o sea, es un enjunje. Adrián Pérez el gobierno está debilitado por estas medidas que tienen un corte antipopular, según creo yo, y entonces está también cuestionado a la vez que cierra acuerdos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con Repsol. Entonces creo que hay una inestabilidad política en el campo del oficialismo y en el campo de la oposición de derecha, y existe la posibilidad de que exista una oposición de izquierda que al ritmo de la intervención de los trabajadores pueda avanzar. Y bueno, eso además sería mi esperanza más. ¿Esto es tu expectativa en términos personales? No solamente sería un análisis más general, pero también incluye esta expectativa personal que me parece que sería la más conveniente para el avance de la sociedad argentina. Gracias, Diego, por venir a acompañarnos. Por favor. Bueno, en esta segunda parte de nuestro cuarto programa de la Paco Urondo TV estamos con Ariel Ijarad, que es periodista, está a la mañana en Radio Nacional, en AM. Y bueno, queríamos completar la primera parte, aquí habíamos estado con Diego Rojas, charlando un poco sobre periodismo, sobre ley de medios, sobre protestas sociales, sobre la discusión que atraviesan la comunicación en Argentina a propósito de la política y discusiones ideológicas entre el kirchnerismo y los medios opositores al gobierno nacional. ¿Cómo estás, Ari? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bien, bueno, lo primero es esto, me parece que es un poco lo que terminamos cerrando en la charla con Diego Rojas, donde centralmente le restaba importancia a la aplicación de la ley de medios, si yo no lo entendí mal, porque, bueno, no creía que tenía demasiados efectos concretos sobre el Grupo Clarín y la comunicación en Argentina. ¿Podemos arrancar por ahí? ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles son las consecuencias comunicacionales que va a tener la aplicación concreta de la ley? No, yo no le restaría nunca importancia a la aplicación de la ley. Digo, es una ley pedida y peleada durante más de 20 años por sindicatos, por trabajadores de prensa, por las universidades, por intelectuales, o sea, y recién lograda muchísimos años después de entrar a la democracia, recién en el 2009, y recién declarada constitucional en su totalidad hace poquito, digamos, a finales del
del 2013. Si tuvo tanta discusión y hubo tanta oposición de parte de algunos medios concentrados, es que alguna importancia tenía. Si la discusión pasa por, digamos, cuál es el rol, primero, que tenga el Estado en función de esta nueva ley, y segundo, cómo quede el mapa de los medios privados, cobra muchísima más importancia. Digamos. Esta ley, entre otras cosas, es revolucionaria porque le da el 33% del espectro de audiovisual al Estado, el 33% a todo lo que tiene que ver con el sector que no busca... se me fue la palabra, al sector sin fines de lucro, perdón, y 33% a los privados, ¿no? Entonces, reivindica el rol del Estado como espacio de comunicación, reivindica el rol de sindicatos, universidades, ONG, fundaciones, etcétera, que quieran tener espacios en la comunicación, y sobre todo las cooperativas, que es un espacio muy importante, que fueron fundidas durante muchos años por parte de los actores privados, y regula el mercado privado para que realmente haya competencia y no posiciones dominantes como las hubo, y como las hay hasta ahora también. Digo, la ley todavía no puede ser aplicada en su plenitud, por distintos ribetes judiciales y por el poder y la magnitud que tenía, sobre todo el Grupo Clarín, digamos. Era tan grande que esta ley, que tiene estándares internacionales, le dice al Grupo Clarín que se tiene que partir en 6. Eso te da la magnitud del tamaño que tenían. Pero digo, y en efectos concretos, digo, en su aplicación, ¿en cuánto tiempo se podría pensar que los medios comunitarios van a empezar a tener un protagonismo? Digo, ¿en cuánto la sociedad va a empezar a ver los efectos? ¿Cuánto imaginás? Digo, es un poco hacer futurología, pero... Digo, ¿cuánto tiempo se necesitaría para que la ley empiece a marcar, digo, mayor presencia de los medios comunitarios y también mayor presencia de los medios que corresponden al Estado? Yo creo que está empezando a ver eso. Igualmente, creo que la ley apunta a algo que es interesante, que es que no todos los medios tienen que tener alcance nacional, y por ahí los medios comunitarios son muy importantes justamente en sus comunidades, en sus pueblos, en sus regiones, en sus provincias. Y lo que pasaba era que justamente al haber desaparecido esos medios y sobre todo al haber sido absorbidos por la red de cablevisión y de multicanal, lo que terminaba pasando es que en un pueblo de Jujuy, en vez de haber un medio comunitario o un canal local de baja potencia dando las noticias de Jujuy, si había un corte de calle en Jujuy o la temperatura en Jujuy, un jujeño se enteraba si había corte en el subte o si había un corte de tránsito en el Obelisco, o la temperatura de Buenos Aires. Se prendía la tele para ver la temperatura y se enteraba de lo que pasaba en Buenos Aires. Lo mismo pasaba con la radio, o sea, las 100 radios de Radio Mitre, ¿no? Son 100 radios en todo el país que dan la temperatura de Buenos Aires. Y las únicas radios, en ese caso, que en la radio era más fácil porque necesita una infraestructura mucho menor, hacer un FM local, o en el caso de las radios públicas que hay en todas las provincias. Yo creo que ya se está dando, ya se abrieron canales mapuches, se abrieron canales de las universidades, se abrieron canales locales, las cooperativas tienen más acceso y cada vez más, no solo a audiencias, sino algo que es importante y que la ley va a ayudar mucho, que es a romper la cartelización de la publicidad. O sea, una de las ideas de desarmar las posiciones dominantes es que esas posiciones tenían cartelizada la publicidad. Entonces, vos creas un medio y querés acceder a un auspiciante, y ese grupo dominante, que era el Grupo Clarín, que tenía ese auspiciante cautivo, le dice, no auspicies en este chiquito. Digo, entonces después el mismo Grupo Clarín, que te ahoga el financiamiento privado, te critica el financiamiento por pauta oficial. Entonces hay un bombardeo a la pauta oficial y un boicot al financiamiento privado. Eso ahoga cualquier posibilidad de nuevos medios. Yo creo que la ley en ese sentido, por ejemplo, va a abrir la posibilidad de financiamiento de nuevos medios. No va a ser de un día para el otro, pero el mapa de comunicaciones, de lo que hoy tenemos comunicaciones, digo, de sistemas analógicos, de sistemas digitales y de radios de AM y FM, va a cambiar bastante en estos años. Y el gran desafío es lo que viene también de cambio tecnológico, que ahí la ley, en ese sentido, va a haber que hacerle algunos aportes seguramente a todo lo que tenga que ver con la convergencia, a todo lo que tenga que ver con los sistemas de internet, a los celulares, etcétera. Digo, también va a haber que agregarle eso. Claro. Bueno, con respecto a eso, digo, pensando un poco el futuro y las consecuencias de la ley. Pensando un poco el pasado más reciente, digo, también discutíamos con Rojas esta confrontación que se da, digo, hay una gran discusión, del cual la ley de medios fue un gran disparador, pero hay una gran discusión respecto al periodismo en Argentina. Digo, ¿haces algún balance respecto de la discusión que tiene el periodismo hoy en Argentina? A mí me parece que el cambio cultural que hubo en la discusión de la ley de medios, por un lado fue poner en discusión que los medios son grandes empresas o grandes corporaciones que tienen intereses económicos y políticos, algo que parece obvio hoy, pero que hace unos años no se discutía.
Y la otra que puso en discusión es el rol del periodista, que fue una vaca sagrada de la sociedad durante muchos años. O sea, nosotros, nadie nos discutía qué decíamos, ni por qué lo decíamos, ni a qué intereses respondíamos, ni por qué pensamos lo que pensamos. Y peor aquellos que dicen ser periodistas y en realidad son lobistas de esas mismas corporaciones para las cuales trabajan. Yo creo que entró en discusión también el rol del periodista. Y entró en discusión también qué márgenes tiene el periodista para actuar adentro de sus medios, qué margen tiene uno para... Digamos, los medios son empresas que venden una mercadería que es la información, ¿no? Entonces tratan a la información como si fuera una lata de tomate, le da lo mismo, una información de otra. Lo importante es venderla. Y me parece que los periodistas ahí tenemos un rol importante porque nosotros no producimos lata de tomate, no hacemos un trabajo sistemático tipo Chaplin en tiempos modernos, que es exactamente lo mismo que hacemos todos los días. Nosotros generamos cultura, generamos ideología, y ahí está la discusión dentro de nuestra profesión si consideramos la información como un derecho humano básico. Uno tiene derecho a acceder a información veraz, concreta, chequeable y verificada. Y ese es un derecho que está todos los días cercenado por las empresas que se dedican a la comunicación. Ahí creo que los periodistas tenemos una batalla para dar, que es la que podamos dar nosotros. Nosotros no vamos a pelear por el control de los paquetes accionarios de los medios, pero sí creo que podemos pelear por los contenidos de los medios. Parece que muchos colegas han entendido esa discusión y la están dando, y otros simplemente, algunos creen que efectivamente hacen lata de tomate, y piensan que el periodismo sigue siendo esa estupidez, perdón la palabra, pero de la objetividad, de que uno dice efectivamente lo que pasa y que hay una correlación entre la realidad y lo que uno cuenta, y otros que directamente compran la versión del grupo empresario al cual trabajan y trabajan en función de esos intereses económicos. Pero esa discusión existe en el periodismo. Después hay otras discusiones en el periodismo que son de orden gremial que por ahí son para otro día. No, pero vos sabés que me acordaba una vez nosotros entrevistando a ex delegados de Diario Crítica. Diario Crítica era un diario, no te lo voy a decir a vos, pero bueno, para el que está viendo este programa, si no lo vio, era un diario muy crítico del gobierno nacional. Cuando cierra, quiebra el Diario Crítica, es vaciado y son despedidos, los trabajadores le exigían al gobierno nacional que fueran reincorporados. Y de hecho, fueron reincorporados en distintos medios. Lo que nosotros cuando entrevistamos a ellos, también nos pasa muchas veces con los delegados de perfil, es que el reclamo gremial, nadie lo discute, es válido y nosotros lo acompañamos. Creo que en general, si uno no tiene una posición conservadora, acompaña eso, pero lo que pasa muchas veces es que el periodista se queda en su reclamo gremial solo en la cuestión salarial y me parece que no logra meter en la discusión el plano ideológico. Si vos sos funcional o te contratan para, pongámoslo más abstracto, para correrlo del kirchnerismo, pero para cuestionar el estado de bienestar o un estado que trate de más o menos contener a los despedidos, vos sos funcional a esa línea ideológica que cuestiona eso y después cuando te despiden, reclamás, hay una tensión ahí que a veces es difícil, por lo menos nosotros no encontramos en el gremialismo periodístico esta inquietud que a nosotros nos parecía válida. No, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde el gremio está totalmente vaciado de contenido y controlado por una burocracia sindical que hace 20 años que controla el gremio, que es la UTBA, está esa gran discusión, digamos, pero hoy en día no tenemos ningún tipo de conducción sindical. Tampoco los periodistas tenemos muchas herramientas para pelear adentro de los medios. Alguien que trabaja en un diario tiene la posibilidad de no firmar la nota, pero no tiene la posibilidad de no escribir la nota, como hay en otros países. O sea, en España existe la libertad de conciencia. Si tu jefe, tu editor te dice, quiero que escribas esta nota con esta línea editorial y diga esto, el periodista puede negarse. E incluso hay diarios en España que está la editorial de la empresa, que es una editorial cualquiera del diario, y abajo está la editorial de los trabajadores cuando hay temas que involucran a los trabajadores. O sea que hay legislación comparada que se puede tomar. Por eso decía, hay cosas que hay que agregar a la hora de legislar sobre medios. La libertad de conciencia en Argentina no la tenemos los periodistas. Sí, es una gran discusión. Esa sería una. También es cierto que este gobierno ha avanzado en algunas cosas, por ejemplo, la derogación de calumnias e injurias para periodistas en casos de interés público. Y es cierto que algunos colegas han destrozado y bastardeado nuestro oficio. Claro. El caso de Crítica es claro. O sea, Crítica era conducido por uno de ellos, que es Jorge Lanata,
financiado por Antonio Mata, que hoy está preso en España por el vaciamiento de aerolíneas argentinas, y que lo que quería a través de su diario no solo era ser antikirchnerista, sino quería destrozar a aerolíneas argentinas para crear una línea aérea propia, y financiado por los laboratorios que estamos discutiendo hoy sus niveles de ganancia, pues están aumentando los medicamentos y no quieren retrotraerlos a precios normales, cosa que no están cumpliendo a pesar de los acuerdos. Ese era el esquema de financiamiento de Crítica. Cuando Mata se da cuenta que no puede destrozar aerolíneas argentinas, los laboratorios dejan de poner plata y la Nata dice, yo me voy, como de tanto proyecto que se fue, bueno, implosionó de esa forma ese diario. Claro. El último tema, la verdad, como estas cosas, me gustaría tener más tiempo para charlarlo, pero sí otro de los temas interesantes me parecía que planteó Rojas, mi lectura por lo menos de la entrevista que tuve con Rojas, es que él decía que tanto los medios kirchneristas como los antikirchneristas publicaban o no publicaban distintas protestas sociales, distintas movilizaciones en función de los gobiernos locales, de los intereses ideológicos del medio. Digo, ¿compartí que pasa eso? Porque al menos el periodismo kirchnerista tiene a veces problemas para relevar algunas protestas sociales. Me parece que todos los medios, a ver, parece casi a la ABC, pero si cualquiera tiene un diario, el diario tiene 10 páginas, hay 100 noticias, tiene que dejar 90 afuera, ¿no? O sea, todo el tiempo estás decidiendo qué noticias pones, qué noticias no pones. Yo trabajo en radio y todas las mañanas tengo que decidir qué noticias digo y qué noticias no digo. Me parece que en ese sentido pasa en todos los medios tanto privados, tengan una cercanía con el gobierno actual o sean totalmente opositores. Me parece que pasa menos en los públicos. ¿En los públicos ves más libertad que en los privados? Muchísima. Ajá. Y veo muchísima más libertad editorial. Yo trabajo en un medio público y he trabajado en privados y conozco muchos colegas de privados. En los públicos nosotros tenemos libertad de trabajar, en los privados no. Y sin ningún tipo de represalia, además. Porque uno puede decir, sí, yo también escribo lo que quiero, pero después llega la represalia, que te ponen en el freezer, que no te dejan firmar, etc. Después, los medios visibilizan lo que quieran visibilizar. Yo siempre tomo un texto de Foucault que es muy interesante, que dice que el gran descubrimiento de la modernidad es invertir el régimen de visibilidad. O sea, en la Edad Media cualquier persona conocía quién era el rey y la cara del rey, y quiénes eran los que estaban alrededor del rey y su grupito cercano, y el rey no conocía a nadie, lo que estaba abajo ni le interesaba, digamos, la visibilidad iba de abajo hacia arriba. Y que la modernidad invierte esa visibilidad. Nosotros no conocemos a quienes están arriba, y arriba me refiero a los que tienen el poder de verdad, y ellos están todo el tiempo enfocándonos con las camaritas y poniéndonos en pantalla y poniendo, Foucault dice, lo que hay de niño, de loco, de pobre en cada uno de nosotros, y somos nosotros los enfocados. Entonces, si vos le preguntás en la calle a cualquier persona, si le mostrás la foto de Alfredo Coto, no lo reconoce, y si le mostrás la foto de José Castellone o le mostrás la foto de los 10 tipos más ricos de la Argentina, que son los que manejan realmente el poder en la Argentina, no los reconoce la cara. Y ahí los medios tienen un rol central a la hora de esa discusión. Los medios te ponen en tapa a Luis Delía en una protesta social y no te ponen en tapa a el dueño de un banco cuando te hace una corrida bancaria. Claro, o a la expareja de Maradona. Por ejemplo. Claro. Adi, te agradecemos mucho que hayas venido a visitar. Seguramente te vamos a volver a molestar para que vuelvas. Encantado. Gracias. Bueno, con esto terminamos nuestro cuarto programa de la PAC 1 TV. Gracias por habernos visitado.